Bueno, mi nombre es Itziki y a mí me tocó exponer sobre Jacques Lacan. Entonces, bueno, vamos a empezar. Jacques Lacan nació el 13 de abril de 1901, y pues siempre toda su vida fue muy apasionado por la filosofía y de hecho justamente esto es lo que comienza como a hacer una meditación y un análisis sobre lo que estaba pasando actualmente con el psicoanálisis, ya que él estudió medicina y posteriormente se especializó en psiquiatría. Este, bueno, sí, estudió medicina en 1920, especializándose en psiquiatría a partir de 1926 y en este periodo participó activamente en el movimiento surrealista, que era lo que había comentado que estaba muy vinculado él con la filosofía desde mucho tiempo antes. Y fue justo en su internado cuando él se interesó particularmente por el estudio de la paranoia. Bueno, Lacan, eh, a partir de que empieza él a ser psicoanalista, descubre que las teorías que estaban en ese momento ya sobre psicoanálisis están como muy despegadas de lo que realmente era la esencia del psicoanálisis, que para él era lo que Freud había dictado en un principio. Entonces, él busca reorientar el psicoanálisis hacia la teoría freudiana y pues se apega mucho a lo que va diciendo Freud, pero al mismo tiempo él va eh, pues anclando sus nuevos conocimientos y lo que él también va considerando, que ahorita vamos a ver como un poco lo que fue sus nuevas aportaciones. Y lo que caracterizó también mucho a Lacan fue que se centró mucho en el estudio del yo. O sea, él dijo, bueno, ya están buscando mucho sobre el super yo y sobre el ello, entonces pues como que ya nadie se está enfocando en el yo y él vuelve al yo. Bueno, para iniciar su propuesta teórica, voy a explicar el estadio del espejo, que el estadio del espejo se da en una edad infantil entre los 6 y 18 meses de edad, cuando los niños reaccionan por sorpresa al ver su imagen en el espejo. El cuerpo no es percibido más que como una serie de sensaciones fragmentadas. Al ver su imagen en el espejo, el niño adquiere la noción de la completud del cuerpo. Y la imagen que da curso a la adquisición de la noción de completud puede ser una imagen captada en un espejo o bien en la imagen del otro niño. Bueno, antes de entre los 6 y 18 meses, el niño solamente se percibe como un ser sensorial. Y bueno, esto lo podemos comparar un poco con la teoría que nos presenta Piaget, eh, en que los niños se encuentran en una etapa sensoriomotriz. Únicamente ellos son receptores de sensaciones a través de sus cinco sentidos y usan eso para interactuar con el ambiente, mas ellos no se perciben como un sujeto como tal, hasta que llega este momento en el que Lacan nos propone el estadio del espejo y es reconocerse a sí mismos como sujetos, ya sea a partir de un espejo o a partir de, como aquí lo menciona, la interacción con otro niño, o sea, que él se vea como que hay más como él y así él se reconoce como individuo. Y de hecho hubo muchos estudios con animales, incluso con pavos reales, con leones, con monos, en los que se plantea esta teoría y pues hacen como algo similar en cuestión a que, por ejemplo, las cuestiones de apareamiento se presentan cuando hay un espejo, o sea, hacen como ese tipo de acción. Y bueno, lo que importa en el reflejo producido que lo hace reformular las ideas de su propio cuerpo. Si la constitución del sujeto siempre depende de que, perdón, ese es el perro de mi vecino. Siempre depende de otro que se encuentra en el exterior y la identificación con eso que se está viendo, sea un espejo o sea la otra persona, genera una serie de sensaciones y reacciones que muestran la conexión con eso externo que brinda una idea acerca del yo. Y al identificarse con un otro, no es entonces de extrañar cuando el otro llore
Cuando el otro, o sea, si un niño llora, este también va a llorar. Y cuando posea un objeto, él también lo va a querer, porque, pues, digamos que ya viene una conciencia del yo. Entonces, es un yo soy. Y si yo soy, porque veo que los demás son, pues yo también voy a querer hacer las mismas acciones, voy a querer lo que ellos quieren y viene mucho en relación con la imitación. Es por eso que los niños comienzan como a desarrollar esta habilidad, digamos. Y bueno, Lacan utiliza el término imaginario para referirse al registro que se tiene de un lugar de esta identificación. Y ahorita explicamos un poquito más lo que es lo imaginario para regresar a este ejemplo que está dando aquí. El yo se construye entonces a partir de una imagen externa, lo cual implica que la identidad nos es dada desde afuera y el yo precipita a partir de una identificación imaginaria. Entonces, básicamente es nuevamente eso, o sea, nosotros como individuos no sabemos ni para qué estamos, ni por qué estamos, ni qué estamos realmente. O sea, nada más son estímulos que vamos teniendo del ambiente a lo largo de nuestra vida hasta que llegamos a este estadio y pues ya somos capaces de identificarnos como individuos y a partir de aquí se empieza a construir el yo. Bueno, en el inconsciente está la producción y la improvisación. Bueno, la escuela francesa, esta escuela francesa, desecha la visión entre el consciente y el inconsciente y postula que interrumpe en ciertas circunstancias. El inconsciente lacaniano no está alojado en ningún lado donde haya que descubrirlo. Bueno, Lacan decía que no es necesario ir como a un archivero que está en lo más profundo de un sótano, a desempolvar y a ir a buscar lo que realmente es un inconsciente. Él dice que, bueno, él decía que el inconsciente realmente está muy a flor de piel, pero lo que tenemos que hacer nosotros es, bueno, como analistas, es desempolvar como un poco más bien el lenguaje, que el lenguaje también es como un punto muy importante sobre Lacan. Y pues sí, el inconsciente está estructurado como lenguaje. Bueno, entonces entramos a lo que es el lenguaje. Y es una afirmación en el que el inconsciente está estructurado como lenguaje, puede entenderse como dicho marco, o sea, como uno de los avances de Lacan introdujo el desarrollo del psicoanálisis. Lacan, quien vio que además de que la palabra es el medio por excelencia para conocer el inconsciente, este a priori está asentado sobre la estructura que el ser humano hace posible el lenguaje, una estructura que existe antes incluso que las palabras, y que si nos permite adquirir estas es porque cuando el lenguaje arriba encuentra ya el terreno preparado para echar raíces y comenzar a florecer. Bueno, sobre esto es que si recordamos, nosotros únicamente no tenemos un lenguaje verbal, existe un lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. Entonces, es mucho más allá de nuestra palabra. Por ejemplo, una persona, aquí pongo el ejemplo de no quiero ir a, bueno, pues quizá, güey, de que cuando te invitan a una fiesta y tú en vez de decir, no, no quiero ir, no tengo tiempo, X cosa, pues normalmente decimos como, ay, pues igual y al rato te veo, ya veo, si me dejan ir y así. Entonces, lo que Lacan señala mucho es que no somos responsables de nuestro lenguaje, o sea, nos quejamos como, eh, pues sí, más o menos todo el tiempo de lo que nos pasa y de por qué y así, pero Lacan hace mucho énfasis en que realmente es nuestro lenguaje el que hace que nos pasen o que nos hagamos que pasen esas cosas. Bueno, ahora lo real, lo imaginario y lo simbólico. El orden es muy importante porque es a medida que va avanzando el desarrollo, es a cómo va apareciendo lo real, lo imaginario y lo simbólico. Entonces, bueno, Lacan explica la construcción subjetiva como una estructura dinámica organizada en tres registros. Formuló los conceptos lo real, lo imaginario y lo simbólico para descubrir
estos tres nudos de la construcción del sujeto. Bueno, lo real es aquello que no se puede expresar como lenguaje, lo que no se puede decir, no se puede representar, porque al representarlo se pierde la esencia de este, es decir, pues el objeto mismo. Entonces, en 1953, que es la primera definición que Lacan señala, porque esto se fue casi como por décadas, o sea, un tiempo se dedicó completamente a estudiar lo real, otro tiempo de su vida a lo imaginario y otro a lo simbólico, o sea, fue muy como eh, un poco lento quizá el avance de esta teoría, pero se enfocó también en hacerla como muy rica, muy jugosa para poder este, estudiarla bien. Entonces, bueno, Lacan en este año añade sus formulaciones a la categoría de lo real y lo define como aquello que escapa a la significación, lo que está fuera de orden simbólico. Entonces, esto no tiene nada que ver con el lenguaje corriente que referimos a la palabra realidad. O sea, tener algo real no es como que sea tangible, sino todo lo contrario, o sea, que no lo podamos percibir como tal. Entonces, por ejemplo, eh, dentro de la explicación que me dieron de todo esto, podría decirse que el falo se podría considerar real. Por ejemplo, no, una disculpa, me equivoqué. Por ejemplo, estamos hablando por teléfono, ¿no? Y yo no necesito pasarte, o sea, si te digo, ay, es que la otra vez vi un elefante en, en el zoológico, entonces yo no necesito como pasarte el elefante por el teléfono para que tú comprendas, ¿no? Y solamente se vuelve como, o sea, como está en la plática, no hay un elefante como tal ahí, entonces digamos que eso podría ser lo real. También, bueno, sí, creo que sí. Otra era el falo, entonces el falo para las mujeres, o sea, no se refiere como tal al pene del hombre, sino que es el poder que adquiere con él. Entonces, se podría decir que eso es lo real, el poder que tiene el falo y no el falo como tal. O sea, el falo como pene, sino como el falo atribuido a lo que no se tiene. Eso realmente significa el falo. Bueno, lo imaginario es lo que está constituido en un proceso que requiere una cierta enajenación estructural en el reino de la identificación espacial que indica un estadio de espejo y un instrumental en desarrollo de la agencia psíquica. En este proceso de información el sujeto puede identificar su imagen como el yo diferenciado del otro. Lo que se designa como un yo es formado a través de lo que es el otro. Bueno, aquí sí se me hizo un poco más confuso comprender esto, pero a lo que entiendo, y si él me pudiera apoyar un poco en esto estaría bien, pero, o sea, lo imaginario es como lo que uno crea en su yo a partir de lo que el otro es. Entonces, es como, bueno, hay una como teoría que yo creo que es bastante cierta, en la que dice que ninguno somos completamente originales ni auténticos, o sea, todos somos como una pequeña copia o un pequeño cachito de todo lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Somos un poquito nuestra mamá, somos un poquito nuestro papá, un poquito nuestros amigos de kinder, primaria, secundaria, prepa y ahorita universidad, un poco de nuestros maestros, un poco de hasta el vecino. Entonces, es como la conformación de todo eso que nos hace ser nosotros. Y lo simbólico es un término que utilizaba para la colaboración lingüística, este lenguaje verbal coherente que genera una reflexión a nivel comunitario del conocimiento promotivo, creo que me equivoqué, del yo. Bueno, y crea el primer conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento e integran a cada sujeto en la cultura. El sujeto es hablado por el otro y su variación, el sujeto es pensado por el otro. Desde el otro es que el sujeto posee lenguaje y es
y es del otro en el sujeto en el que piensa. Si yo hablo de un elefante, aquí sí va el del elefante. Si yo hablo de un elefante por teléfono o en persona, pues no es necesario que entiendas, o sea, que te dé un elefante y que lo puedas tocar para que entiendas que es un elefante. O sea, simplemente por el mismo símbolo que hemos hecho comunitariamente, este, entendemos lo que a eso se refiere. Y bueno, aquí recuerdo un ejemplo que nos dieron en filosofía, que decían, bueno, si en un bosque un árbol se cae, no es cierto, estoy muy nerviosa, si en el mundo hay árboles es porque primero se creó una idea del árbol. Entonces, pues tú ya tienes la idea de lo que es un árbol y no necesitas todo el tiempo tener la prueba tangible de lo que es un árbol para recordar lo que es un árbol. Y bueno, aquí puede haber variaciones, o sea, alguien puede dibujar un árbol seco o alguien puede dibujar un árbol súper frondoso, pero o sea, resulta siempre ser el mismo simbolismo. Y bueno, en el sujeto y el deseo, Lacan estipuló el momento de construcción en una especie humana, de la especie humana en una suerte de desarraigo inicial. Toda la posibilidad de realización se conecta con otro que constituye el motor del deseo personal. Desear y satisfacer, dicho esto, encontrando así el placer, representa una acción que agrega o fortalece la libertad del sujeto. Y bueno, ok, sí. Por el contrario, lo opuesto a este proceso es el goce, un hábito que parece cumplir con las expectativas, pero que resta libertad. Aquí puse el ejemplo de tener una relación sana, amorosa me refiero, bueno, de amistad, supongamos, ¿no? A tener una relación tóxica. En la relación sana, pues, claro que todos tenemos defectos, ¿no? Entonces, cuando tú deseas y satisfaces, pues aquí hay una relación como eh, recíproca en la que yo doy, tú me das y todo bien, y yo acepto tus errores y tus virtudes y tú aceptas los míos. Pero cuando hay un goce es más como, bueno, yo lo entendí un poco como ser un poco masoquista o pues sí, en el que no estoy como completamente satisfecha con lo que me ofreces, pero sin embargo es lo que tengo. Entonces, pues con eso me voy a quedar, pero no significa que yo esté satisfecha completamente. Y bueno, en el análisis del caso real, había una mujer llamada Aimee, y ella quiso acuchillar a una actriz famosa parisina llamada Juliette Duflos, creo, no sé cómo se diga. Y bueno, Lacan hizo el análisis de que esta mujer estaba atacándose a sí misma porque en Duflos veía lo que ella quería hacer, pero no podía. Entonces, la personalidad puede enfrentarse fuera del cuerpo y ser constituida en una compleja red social. Y la identidad del ser humano puede incluir aspectos que están fuera de las fronteras biológicas. Y bueno, aquí Lacan eh, hace mucho énfasis también en el famoso dicho de lo que te choca, te checa. Para él, si te molesta algo de otra persona es porque definitivamente algo que está haciendo esa persona como que, no sé, o sea, es como si a ti te faltara o tú aspiraras a hacer eso o tú quisiste y no pudiste, entonces te molesta que esa otra persona sí haya podido concretar eso. Y básicamente tú te defiendes y atacas, puede ser, bueno, en este caso fue queriendo acuchillarla, o muchas veces nosotros lo representamos como con hablar mal de la persona o criticarla o pues de plano así como hacerle, por ejemplo, los bullies que son mucho de atacar, pero porque, por ejemplo, ¿qué tipo de personas atacan? Las vulnerables, las tranquilas, las calladas, y pues no sé, tal vez ellos vean un reflejo de que su familia sí esté bien y se lleven bien y sean unidos y todo, que es lo contrario a lo que él vive.
O sea, su realidad es que su familia es desapegada, tal vez sufra de violencia familiar, o papás divorciados, entonces él no se siente a gusto en su entorno y lo que va a hacer es atacar a quien sí está a gusto en su entorno. Y pues ya acabé. Gracias. Entonces voy a seguir con preguntas. Y tengo aquí mi teléfono. Bueno, cada pregunta vale entre 1 y 5 décimas. Entonces, claro, depende de la complejidad de la pregunta, es las décimas que se van a ganar. Y nada más son 5 preguntas, o sea, va relacionado, ¿no? Una va a valer 1, una 2, otra 3, 4 y 5. Entonces ustedes me dicen una pregunta, bueno, un número más bien, quien quiera participar, y yo le doy la pregunta y pues es el equivalente a décimas que se quiera ganar. O sea, que se quiera ganar 5, me dice 5 y le hago la pregunta. Entonces, bueno, ¿en qué es el primero? Ok, Dani, la 3. Claro que sí. Ok, a ver. ¿Pueden activar su micrófono así ya o yo tengo que hacer algo? Ok, bueno, Dani, si quieres activar tu micrófono. Y Hola, tu ¿me escuchan? pregunta es, ok, ¿a qué se refiere con el goce? ¿Con el qué, perdón? El goce. ¿Qué se refiere con el José? Mm, es como el cumplir lo que es como deseado. No. A ver, Nacho sabe, para contestar. Ok, ok. Eh, no tiene que ver con el placer. Ajá. Y no sé cómo decirlo, la búsqueda del placer sin necesidad de lograr algo en específico, simplemente el placer. Y, o sea, ¿nos puedes dar un ejemplo? Eh, pues, por ejemplo, un bebé, si es que por la boca intenta conocer el mundo, pero a veces simplemente lo hace por gusto de tener su chupón, no, o sea, como si dice, su juguetito en la boca. Ujú. Pues eso. Ok, bueno, creo que sí está bien. Entonces tienes 3. Eh, Bueno, ¿alguien más? Solo somos 3. Bueno, se pueden ganar muchas veces más. Sí, Daniel, a ver, ¿cuál quieres? La 2. Va. A ver. ¿Entre cuántos, o sea, entre qué mes y qué mes se da lo del estadio del espejo? ¿Me escuchan? Sí, Entre los 6 y 18 meses. bien. Gracias. ¿A ti?
A ver, va a las 5, Nacho. Ok. A ver, explica un poco a qué se refiere con lenguaje y cómo lo usa Lacan. El lenguaje, pues creo que se refiere más como a un sistema de signos para transmitir información. No. Ujú. Ay, pues sí, más que nada es una estructura, ¿no? Pero ¿para qué Para, sirve? O sea, específicamente, ¿para qué le sirve? pues para transmitir información Pero, pero ¿de dónde? del inconsciente. O, Ajá, ¿sí? Ah, sí. ah, y, Ok, bueno, ya tienes tus 5. Dani, ¿quieres otro intento? La 4. Ok, va. La 4 es... ¿A qué se refiere con lo real? Que mi perrita se volvió loca. Este, con lo real es lo que no se puede transmitir. O sea, Ajá, es como, mm, o sea que, o sea, lo menciona como que es la presencia y la existencia que no se puede expresar. Por ejemplo, bueno, ya me metería en otras cosas, pero en lo imaginario y en lo simbólico es como ayudar a expresar lo real, pero no, o sea, lo real en sí no se puede expresar. ok, sí, súper bien. Y bueno, ¿quién quiere la uno? Bueno, Nacho, qué tanto estudió Lacan y por qué corriente fue influenciado? Bueno, por qué, no sé cómo decirlo, pero ¿qué fue lo que influenció mucho a Lacan en su teoría? eh, Lacan fue influenciado, no sé exactamente qué corriente, pero según yo fue influenciado mucho por Freud, así que supongo que fue la psicoanalítica, pero no estoy seguro. Ujú. No Ok, sé. sí, eso y la filosofía. ¿Y dónde qué? Y la filosofía. Eh, eh, pues, no sé, ¿a qué te refieres? O sea, ya, no, que ya está bien tu respuesta. Bueno, Bueno, Dani tiene 6 décimas y Nacho tiene 9. Ya.